Y pues, hermano, vamos a estar analizando en esta hora el tema de la Trinidad de Dios, como nos hemos quedado la semana pasada. Amén, donde nos hemos quedado la semana pasada. Bien, algunas cosas que quiero remarcar, justamente de lo que hemos estado analizando la semana pasada. Habíamos hablado en la introducción la importancia de la doctrina de la Trinidad. Como los liberales, teólogos liberales, no habían dado tanta importancia a esta doctrina, como Friedrich Schleiermacher, quien prácticamente relegó la doctrina a la última sección de su libro de teología, y Albrecht Rilke, quien prácticamente no hizo un estudio sistemático de esta doctrina tan importante. Para Karl Barth, este teólogo neortodoxo, la doctrina de la Trinidad era muy importante, era una doctrina fundamental. Es más, como decía Karl Barth, no se puede entender el cristianismo si no es a la luz de un Dios trino, porque el cristianismo, a diferencia de otras religiones, postula la triunidad de Dios, ¿no? El islamismo, el judaísmo, que son religiones monoteístas, no postula, no enseñan el trinitarismo. Solamente el cristianismo, siendo la religión una religión monoteísta, enseña el trinitarismo. Así que para este teólogo neortodoxo, Karl Barth, el cristianismo se puede entender a la luz de la Trinidad. Ahora, habíamos tocado este tema importante, esta pregunta habíamos desarrollado la clase pasada. ¿Es la doctrina de la Trinidad una enseñanza que se halla en la Biblia? ¿Verdad? Esto es muy importante. ¿Es la doctrina de la Trinidad una enseñanza que se halla explícitamente en la Biblia? Hay dos cosas que hay que recordar. Número uno, la doctrina de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¿O sí aparece la palabra Trinidad en la Biblia? No aparece. No hay. ¿Ok? Número dos, la doctrina de la Trinidad como tal, ojo, dice que hay tres personas en un solo Dios, ¿verdad? Tres personas en un solo Dios. El Nuevo Testamento es muy claro cuando habla de las tres personas. No dice que sea una persona con tres oficios distintos. Dice que son tres personas completamente distintas. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que estas tres personas sean un solo Dios. No dice textualmente eso, ¿verdad? Habíamos dicho que la Biblia en el Nuevo Testamento da proposiciones, como por ejemplo, hay un solo Dios, no hay muchos dioses, hay tres personas distintas, cada uno es llamado Dios. Esas son las proposiciones que da el Nuevo Testamento. Pero la reflexión de estas proposiciones neotestamentarias produjo años más tarde en la iglesia cristiana, específicamente en los apologistas, una doctrina que se llamó la doctrina de la Trinidad, donde el término Trinidad y donde la conclusión, los tres son un solo Dios, esos dos postulados son postulados no bíblicos, sino eclesiásticos. La iglesia lo había entendido como tal en base a los escritos que nos han dejado los apóstoles, ¿ok? Entonces, la doctrina de la Trinidad es una reflexión teológica, más que una doctrina bíblica. ¿Me dejo entender? Los postulados de la doctrina de la Trinidad son postulados bíblicos. Hay un solo Dios, no hay muchos dioses, son tres personas distintas, cada persona es Dios. Esos postulados son bíblicos porque se pueden sustentar en la Biblia. Pero la reflexión teológica de esos postulados va a producir la doctrina de la Trinidad como lo entendemos, ¿no? Evidentemente, para Karl Barth, la doctrina de la Trinidad era explícita en el Nuevo Testamento, pero evidentemente Karl Barth olvidaba que la doctrina propiamente dicha de la Trinidad es una doctrina de formulación patrística. Los padres de la iglesia lo formularon, no los apóstoles. Ninguno de los apóstoles dice que los tres sean uno, ¿ok? La segunda postura era la de Emil Brunner, quien decía que básicamente
la Trinidad no era una doctrina que se derivaba de la Biblia, sino era una doctrina que habían hecho los padres de la iglesia. Ahora, esta postura olvida algo. Si bien es cierto, la reflexión teológica, la conclusión final de este punto de vista se hizo durante la época de los padres de la iglesia, esto no significa que no tenga asidero en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento sí da postulados sobre la doctrina de la Trinidad, sí explica los postulados, no la conclusión, pero sí los postulados. Así que decir que la doctrina de la Trinidad no deriva, ojo, no deriva del Nuevo Testamento sería ilógico. La doctrina de la Trinidad es una formulación patrística de los padres de la iglesia, pero derivada de las proposiciones que nos da el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos da proposiciones y esas proposiciones, esas afirmaciones que nos da el Nuevo Testamento nos llevan a la reflexión de la Trinidad, ¿ok? Así que un error sería decir que la Trinidad es una enseñanza expresamente bíblica. Ese es un error, ¿ok? ¿Por qué? Porque la conclusión sobre la Trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia. Es más, el término no aparece en la Biblia, ¿ok? Otro error sería decir que la Trinidad es una conclusión patrística y no tiene ningún asidero bíblico. Eso es otro error. Porque aunque la conclusión sí es eclesiástica, esta conclusión eclesiástica deriva de la Biblia. ¿Me dejo entender? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? No hay que ir a los extremos. Ahora, muchos teólogos evangélicos y católicos han postulado de que la Trinidad es una doctrina que aparece en la Biblia, al igual que Karl Barth lo postuló. Sin embargo, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Lo que podríamos decir entonces, a manera de conclusión, es que el Nuevo Testamento es claro en muchos pasajes en donde existe una triplicidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no es claro el Nuevo Testamento cómo estas personas conforman un solo Dios. Eso no lo dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que la definición de la Trinidad, su relación y su naturaleza es básicamente una definición que se realiza durante la época de la patrística. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora el testimonio bíblico de las tres personas que son diferentes. Hasta aquí habíamos avanzado la clase pasada, ¿verdad? Hasta este punto de acá. Muy bien, vamos a ver ahora el testimonio bíblico de las tres personas diferentes. O sea, yo cuando quiero estudiar la doctrina de la Trinidad, escúcheme porque estamos estudiando nosotros la Biblia, pero estamos estudiando la Biblia de manera profunda, ¿ya? No estamos estudiando la Biblia de manera somera. Estamos estudiando la Biblia desde una perspectiva más profunda, ¿ok? Ahora, cuando vamos a estudiar la Biblia desde la perspectiva teológica, necesitamos abarcar distintas áreas del pensamiento bíblico. ¿Ok? Número uno, voy a estudiar el tema de la Trinidad, pero tengo que recordar que la palabra Trinidad y que la conclusión de este postulado no es bíblico. ¿Ok? Tengo que recordar esas cosas. Así que lo que yo tengo que hacer para estudiar la doctrina de la Trinidad es primero ver lo que sí es bíblico. Y lo que sí es bíblico es que la Biblia nos habla de tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De eso sí nos habla la Biblia y eso sí lo puedo estudiar e indagar a mayor profundidad. ¿Ok? Lo que yo puedo estudiar a la luz de la Biblia es la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu y la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Eso lo puedo estudiar a la luz de la Biblia. Pero la doctrina de la Trinidad, la reflexión teológica de estas verdades, solo se pueden estudiar a la luz de los escritos de los padres posapostólicos, ¿ok? De los padres de la iglesia, de los discípulos de los apóstoles, quienes formulan, amalgaman, reflexionan en esta doctrina y la exponen, ¿ok? Vamos primero, entonces, a ver el testimonio bíblico, lo que la Biblia dice acerca de las tres personas que son diferentes. Vamos a empezar por el Antiguo Testamento.
Muchos estudiosos dicen que la Trinidad se puede comprobar desde el Antiguo Testamento, ¿no? Hay muchos estudiosos, muchos eruditos, quienes dicen de que la Biblia en el Antiguo Testamento muestra la doctrina de la Trinidad, ¿ok? Yo soy de una opinión distinta. Yo creo que el Antiguo Testamento no muestra, ojo, no muestra la doctrina de la Trinidad. Yo creo que, o por lo menos no muestra los postulados de la doctrina de la Trinidad, ¿no? Yo creo que esta doctrina, esta enseñanza, es un entendimiento del Nuevo Testamento, pero no del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué el Señor se mantiene tan reservado en mostrar esta verdad trinitaria en el Antiguo Testamento? ¿Por qué el Señor no revela esta verdad trinitaria en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el pecado en el que constantemente caía el pueblo de Israel? Idolatría. La idolatría, ¿verdad? Ellos eran ¿qué? Politeístas. Es más, ellos eran enoteístas. Adoraban un dios, pero seguían creyendo en que existían otros dioses. ¿Me dejo entender o no? Ahora, imagínese usted si el Señor se hubiera revelado en el Antiguo Testamento como un Dios trino. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera creado más confusión o hubiera aclarado más el asunto? ¿Qué opinan ustedes? Hubiese creado confusión para los israelitas. Evidentemente, ¿no? Hubiera creado más confusión en el pueblo. Hubiera creado más confusión en un pueblo que luchaba todavía con la idolatría, que luchaba todavía con dejar otros dioses. Y ahora, entender que son tres personas en un solo Dios, hubiera sido una derivación de idolatría y ellos hubieran sido politeístas y no trinitarios. ¿Me dejo entender? Entonces, yo entiendo desde mi comprensión de la Biblia que el Señor Dios Todopoderoso es un Dios trino y siempre ha sido un Dios trino. ¿Ok? No significa esto que Dios no haya sido trino en el Antiguo Testamento. En esencia, Dios es un Dios trino. En esencia. Quiere decir que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios es un Dios trino. Pero la diferencia es que en el Nuevo Testamento Dios revela los aspectos de su Trinidad, pero en el Antiguo Testamento no lo hace, lo reserva. ¿Con qué finalidad lo reserva? Con la finalidad que el pueblo de Israel, antes de entender una doctrina tan importante como la Trinidad, pudiera primero consolidar el monoteísmo. ¿Qué significa monoteísmo? Un solo Dios, un único Dios. O sea, imagínense un pueblo que no ha consolidado la doctrina monoteísta, un pueblo que anda luchando con la idolatría. Explicarle la doctrina de la Trinidad hubiera sido una confusión mayor, ¿verdad? Pero una vez que el pueblo de Israel deja la idolatría, porque en el Nuevo Testamento el pueblo de Israel ya no cae en idolatría, cae en otros pecados, como la rebeldía, o la falta de amor, o el legalismo, pero no cae en idolatría como cayó en la época antigua. Ellos ya habían consolidado para la época del Nuevo Testamento el monoteísmo. Entonces, como ya el pueblo de Israel había madurado en ese aspecto, Dios revela su triunidad en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿podríamos usar el Antiguo Testamento para respaldar la doctrina de la Trinidad? Yo sinceramente le diría, hermano, no se podría, porque el Señor no reveló su triunidad en el Antiguo Testamento, por estas razones que les estoy explicando. Antes de entrar a ver algunos textos, creo que quedó claro o no. De repente hay dudas, pueden hacerlas.
Amén. Amén. Quedó claro, pastor. Amén. Muy bien. Si hay dudas, pueden hacerlas también, hermano. ¿Ah? No se preocupen. Y los que están en el Facebook también pueden realizar sus preguntas. Pueden dejarlas por allí para contestarlas también. Muy bien. Vamos a ver algunos textos. Interpretaciones incorrectas. Muchas personas han postulado que los términos plurales que Dios utiliza en el Antiguo Testamento indican la Trinidad de Dios. Vamos a ver solamente algunos de estos, ¿ya? Por ejemplo, en Génesis 1:26, ¿qué dice la Biblia? Y dijo Dios que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Entonces algunos dicen, ya ves, ahí está la Trinidad. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que haber dicho, haré al hombre a mi imagen y semejanza. Pero si Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, entonces Dios el Padre estaba hablando con Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, los tres estaban conversando allí. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Han escuchado esa opinión, no? ¿Han escuchado Amén. eso, no? Ya. Amén. Ahora, igual sucede en 3:22, cuando el hombre peca, en Génesis 3:22, el Señor dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ¿no? Y evidentemente algunos dicen, ya ve, ahí está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo de que el hombre ya conocía el bien y el mal como Dios lo conoce. Luego mencionan Génesis 11:7, donde el Señor, mirando el orgullo de la Torre de Babel, dice, descendamos y confundamos, ¿verdad? Descendamos y confundamos a este pueblo. Y entonces dicen, ya ve, esos términos plurales, descendamos y confundamos, significa que el Padre está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así que allí es un Dios trino y así lo está revelando el Antiguo Testamento. Por último, usan Isaías 6:8, donde el Señor, que se manifestó a Isaías, dice en el versículo 8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Por nosotros. ¿Ve? Entonces algunos dicen, ya ve, ahí está hablando de la doctrina de la Trinidad. Ahora, honestamente, hermanos, honestamente, luego de haber escuchado esto, honestamente, estos versículos dicen que cuando Dios dice hagamos, descendamos, confundamos o nosotros, ¿indica que son tres? No indica que sean tres, porque los plurales son plurales a partir de dos y pueden incluir miles. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esto? Amén. ¿Ok? Entonces, cuando se usan los plurales y el Señor dice, descendamos, confundamos como uno de nosotros, entonces hay que admitir, hay que aceptar que el texto es un texto plural. Eso es verdad. Pero esos plurales no significan necesariamente que sean tres. No significa necesariamente que sean tres. ¿Ok? Esto ya sería demasiado especulativo, ¿verdad? Sería especular mucho porque el texto nunca dice que fueron tres los que hablaron. Ahora, estos pasajes, ¿qué nos están mostrando? Evidentemente, estos pasajes nos muestran que Dios está hablando con alguien, ¿o no? La pregunta es, ¿con quiénes hablaba Dios en estos relatos? ¿Con quiénes hablaba Dios? Ahora, recuerde que cuando yo me refiero a Dios, no me estoy refiriendo a Dios Padre, me refiero a Dios en sentido amplio, en donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras,
yo diría, ¿con quién estaba hablando el Dios Trino? ¿Me dejo entender? O sea, la conversación en el cielo que tiene Dios cuando dice, hagamos al hombre, descendamos, confundamos uno de nosotros, esos plurales indican que el Dios Trino no está conversando entre él, porque es un solo Dios. Indica que él, como Dios Trino, está comunicándose con otras personas o con otros personajes. ¿Quiénes serían esos personajes? ¿Quiénes creen ustedes? Los ángeles. Evidentemente serían los ángeles. Ahora, la pregunta que algunos dirían es, ¿y por qué los ángeles? ¿Verdad? ¿Acaso los ángeles son creadores? Pero hay que tener mucho cuidado con el texto. ¿Por qué? Mire usted, mire, vamos a Génesis 1. Voy a mostrarlo acá. Voy a mostrarlo acá, a ver un momentito. Muy bien. Vamos a poner acá Génesis capítulo 1. Mire, ahora usted va a ver aquí, en el versículo 1, ok, mire acá, dice versículo 1, 26, dice, y dijo Dios, pero la palabra Dios aquí hace referencia al Dios Trino, ¿me dejo entender? O sea, no es que el Padre está hablando con el Hijo, porque eso sería especular demasiado y el texto realmente no indica de que ellos hayan conocido que Dios realmente era Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿qué más tenemos? Mire lo que dice. Y Dios, en este caso la palabra Dios significaría el Dios Trino, ¿ok? Y el Dios Trino dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ahora mire el versículo 27. Y creó pues Dios al hombre a imagen suya. Aunque el versículo 26 dice que el Señor dijo, el Dios Trino dijo, hagamos, y evidentemente se comunicaba con los ángeles, el versículo 27 dice que el único que creó, ¿quién fue? Dios, no los ángeles. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, aunque el Señor se comunique en el versículo 26 con los ángeles, en el versículo 27, el que hace la obra de la creación no es Dios con los ángeles, sino solamente Dios. Por eso dice, y creó Dios. Si no, hubiera dicho, y crearon. ¿Verdad? Entonces quiere decir que del acto creativo, o sea, la consulta, Dios lo hace a los ángeles. Pero el acto creativo es un acto que solo le competió, o solamente fue competencia del Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, del Dios Trino como tal, como Dios en esencia Trino. ¿Me dejo entender o no me dejo entender hasta ahí? ¿Ok? Amén. Amén. De repente hay preguntas, o los ando confundiendo, creo que no lo confundo, ¿no? ¿Está claro? Muy bien. Sí. Entonces, es evidente que el texto no significa que Dios Padre habla con Dios Hijo, sino que el Dios Trino habla con los ángeles y los excluye del acto creativo, pero sí les consulta. Y aquí habría algunas cosas que tendríamos que reflexionar. ¿Los hombres son creados a la imagen de los ángeles también o no? ¿Somos los hombres creados a la imagen de los ángeles o no? La realidad
es que una pregunta retórica sería, ¿los ángeles a imagen de quién fueron creados? ¿También de Dios o no? Sí. Pastor, Sí. una pregunta respecto a este caso. Creo que ahorita mi duda sería si literalmente Dios pregunta a los ángeles para crear en el momento de la creación del hombre, o fue un contexto cultural, un pensamiento del escritor judío. Porque también lo podemos ver en Job, que pusieron algo así que ellos iban a, como que Dios conversaba con sus hijos, y eran los ángeles y todo. Creo que la Claro, Biblia no describe exactamente. la escena de Job es una escena muy clara de cómo el Señor Dios tiene reuniones con sus ángeles para tomar decisiones, ¿no? A eso se le llama la corte celestial. Dios es el rey, pero Dios tiene sus consejeros y sus consejeros son también los ángeles, ¿no? Esa es la escena que demuestra la Biblia. Ahora, ¿esto es un contexto cultural? Sí es un contexto cultural, pero no significa que no haya sucedido también desde la perspectiva divina. Recordemos que el escritor de este texto está queriendo transmitir una verdad. Y la verdad es que el ser humano es creado a imagen del Dios, único y verdadero, ¿verdad? Y esta imagen está supeditada al acto creativo en el que Dios consulta, como un rey consulta a sus ángeles sobre la creación del hombre. Ahora, para poder entender un poquito de esto, porque hay algunos que dirían, yo pastor, eso no me lo creo. Yo tampoco me lo creía hasta que leí la Biblia entera. Lamentablemente a veces estamos acostumbrados a una enseñanza y como que nos acostumbramos tanto a una enseñanza y esperamos que siempre diga el texto bíblico lo que hemos aprendido, pero no necesariamente es lo que dice el texto bíblico. ¿Ok? Primera conclusión a la que llegamos es que los plurales no indican que sean tres. Los plurales indican de que son muchas personas. Segunda conclusión a la que podemos llegar es que Dios tiene una corte celestial en el cielo. Es una corte de ángeles con quienes Dios toma decisiones. Ahora, alguien podría decir, eso yo nunca lo he visto en la Biblia, pero eso está en la Biblia. Eso está en la palabra de Dios. Miren lo que dice acá. Dice, en Génesis 1:26, ya creo que lo hemos visto, ¿no? Ahora, nota, Dios dice hagamos, pero luego dice que creó. Si fuera trinitario dirían dijeron o hicieron. Claro, evidentemente, ¿no? Si el versículo 26 se refiriera al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo conversando entre ellos, entonces dijo Dios, Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu, hagamos al hombre. Pero no dice eso el texto, ¿no? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoría en los peces del mar y en las aves del cielo. Y el versículo 27 diría, y crearon Dios al hombre a su imagen y semejanza. Pero no dice y crearon, dice y creó Dios. Lo que significa que con quien Dios haya conversado en el versículo 26, esos personajes fueron excluidos de la obra creativa, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos por el testimonio tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que Cristo y que el Espíritu Santo no fueron excluidos de la obra de la creación porque ellos estuvieron en el acto creativo. ¿Estamos de acuerdo o no? Ellos estuvieron en el acto creativo. Así que si los personajes de quienes se habla en el versículo 26 luego son excluidos del acto de creación en el versículo 27, esos personajes no pudieron haber sido el Padre y el no pudieron haber sido el Hijo y el Espíritu Santo. Esos personajes tienen que haber sido otros personajes que hayan sido excluidos porque no fueron creadores. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Ahora, ¿quiénes entonces fueron estos personajes?
con quienes el Dios Trino se comunica? Los ángeles. Los ángeles. Ahora, alguien diría, pero muéstreme más de esto porque está que me reviente el ojo. Espérate, espérate. Estamos estudiando la Biblia a profundidad. Y cuando uno va estudiando la Biblia a profundidad, cuando un buzo se mete al mar, tiene que bajar despacito porque la presión comienza a subir y se le revienta la cabeza si va de frente, ¿no? Si alguno tan desesperado por lanzarse a lo profundo, se te va a reventar la cabeza. Espérate, espérate, vamos. Como dice Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Ok? Muy bien, entonces hasta aquí creo que está bastante claro el texto. Ahora, vamos con el segundo punto de lo que muestra el Antiguo Testamento. ¿Ya? El segundo punto que muestra el Antiguo Testamento es que existe en el cielo una corte celestial. ¿Sabe cómo se le llama a la corte celestial? En el hebreo se le llama Sod. Sod. ¿Qué significa Sod? Sod significa compañía de personas en sesión tratando asuntos privados. Es como cuando, por ejemplo, nosotros los bautistas nos reunimos en asamblea, ¿no? Está el pastor, quien sería el presidente de la asamblea, y está cada uno de los miembros que constituyen la asamblea local, ¿no? Y nos reunimos. Esa asamblea de reunión para tomar decisiones se llama Sod en hebreo. Se llama consejo. Consejo o círculo o asamblea de personas que toman decisiones. ¿Ok? Ahora, esto es importante que entendamos. ¿Por qué? Porque la palabra Sod, que significa asamblea, se utiliza, o un círculo de consejeros, se utiliza en muchos textos de la Biblia, solo que a veces nosotros no nos hemos dado cuenta, pero se utiliza en muchos textos. Por ejemplo, Amós capítulo 3, versículo 7. Aquí está en pantalla, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su consejo a sus siervos los profetas. ¿A qué se refiere con que revele su consejo? La palabra consejo es Sod. ¿Qué significa Sod? Asuntos que se trataron en la asamblea celestial y de los que se ha tomado una decisión. O sea, todo lo que va a suceder en la tierra, Amós 3:7 dice que ya se ha tomado decisión en el cielo. Dios y sus ángeles se han reunido para tomar una decisión, para tomar un consejo, y esa decisión que han tomado en el cielo, el Señor lo revela ¿a quién? A sus siervos, los profetas. Por eso dice que no hay nada que el Señor haga sin que revele lo que ya decidieron en el cielo hacer Dios y sus ángeles, o sea, el consejo celestial. ¿Me dejo entender? Esta imagen de Dios con sus consejeros, así como un rey antiguamente tenía sus consejeros, es una imagen que aparece inclusive en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 4, versículo 3 al 4, se ve a Dios rodeado de 24 ancianos. ¿Quiénes serían estos 24 ancianos? Consejeros reales. Son seres espirituales que son seres celestiales, que eran seres humanos y que ocuparon ese cargo allá en el cielo, son ahora consejeros celestiales. ¿Ok? Pero no es extraña la imagen de Dios al lado de sus ángeles tomando decisiones. Pero tenemos otros textos. Por ejemplo, Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Hablando de quién? De Dios y de sus ángeles, sabiendo el bien y el mal. Claro, porque los ángeles también sabían lo que era bueno y lo que era malo, ¿verdad? Por eso es que cuando se expulsa al hombre del jardín del Edén, dice que el Señor manda 2 querubines. ¿Para qué? Para que impidieran que el hombre regresara otra vez al paraíso. Esto evidentemente significa que tanto Dios como los ángeles son seres morales, conociendo el bien y el mal, y el hombre ahora se había tornado como Dios y como los ángeles, con conocimiento moral de lo bueno y de lo malo. ¿Ok? Ese plural entonces no significa que sea Dios Padre hablando con Dios Hijo o Dios Espíritu Santo, sino significa que el Dios Trino
está hablando con sus ángeles, ¿verdad? No es extraña la imagen de Dios en la Biblia reunido con sus ángeles para tomar decisiones. Por ejemplo, en el Salmo 82, versículo 1, la Biblia dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Allí la palabra dioses hace alusión a los ángeles. Si bien es cierto, también el término se podía aplicar a los jueces. Ahora, ¿por qué los jueces eran llamados dioses? En el Antiguo Testamento, ¿por qué los jueces eran llamados dioses? ¿Por qué eran seres divinos? No. Los jueces eran llamados dioses porque ellos representaban a Dios. Como los jueces representaban a Dios, entonces los jueces son llamados dioses. Pero los ángeles también representaban a Dios. Por eso los ángeles también son llamados ¿qué? Dioses. Entonces, cuando el Salmo 82, verso 1 dice, Dios está en la reunión de los ángeles, Dios está en la reunión de los dioses, lo que puede significar es Dios está en medio de la asamblea de los jueces, pero también tiene el significado de Dios está en medio de la reunión de los ángeles y en medio de los ángeles está juzgando. ¿Me dejo entender? Esta imagen de Dios rodeado de sus ángeles como su consejo celestial no es extraña. Mire lo que dice Primera de Reyes 22. Acá lo tiene también en pantalla. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Mire lo que dice. Entonces él dijo, Micaías el profeta dijo, oye pues palabra de Jehová, le dijo a Acab y a Josafat. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército del cielo estaba junto a él. Mire, ¿qué visión tiene Micaías de lo que sucede en el cielo? Ve a Yahvé sentado en su trono y alrededor de Yahvé todos los ángeles junto a él, como si fueran su corte celestial. Dice a su derecha y a su izquierda. Ahora versículo 20. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Ojo, mire bien esto. ¿Quién es ese uno que decía de una manera y quién es ese otro que decía de otra manera? ¿Quiénes eran los que estaban respondiendo? Los ángeles. Los ángeles, ¿verdad? Los ángeles estaban respondiendo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios le consulta a los ángeles? ¿Acaso Dios no puede tomar solo sus decisiones? Sí. Pero recuerde que en la imagen bíblica, Dios como rey tiene sus consejeros, así como los reyes tienen sus consejeros. ¿Me entiende? Si Dios es rey, no se puede concebir, en la imagen bíblica, no se puede concebir a un Dios sin consejeros. Porque así como un rey tiene consejeros, Dios no puede estar sin consejeros. Entonces los consejeros reales serían los ángeles. Por eso Dios se comunica con los ángeles y le dice, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Quién va a inducir a Acab para que vaya a pelear a Ramón de Galad? ¿Quién va a ir? ¿Me entiende o no? Mire la imagen. ¿Esto a qué le recuerda? A los plurales que están en el Antiguo Testamento. Cuando Dios dice, hagamos, evidentemente se comunicaba con los ángeles. Cuando Dios dice que el hombre como uno de nosotros, se comunicaba con los ángeles. Cuando Dios dice, ¿quién irá por nosotros? O descendamos y confundamos, está hablando con los ángeles. El Dios Trino hablaba con los ángeles. ¿Ok? Eso es lo que está revelando la Escritura. Ahora, mire el versículo 21. Y salió un espíritu, se supone angelical, y se puso, dice, delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. ¿Quiere decir que en el cielo se reúne Dios y sus ángeles para tomar decisiones? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Quiere decir que Dios en el cielo consulta a sus ángeles de lo que va a hacer? Sí. Sí.
Eso muestra el texto bíblico. Ahora, nadie puede rasgarse las vestiduras y decir, esto es una herejía. ¿Qué va a ser herejía si lo dice el mismo texto bíblico? Ahí está la palabra de Dios. ¿Verdad? Seguimos. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 23. Nuevamente lo tenemos acá. Dice, pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor? Y la palabra consejo es sot, significa en esa reunión donde Dios está con sus consejeros, en esa reunión de consejo de ministros que tiene el Señor en el cielo, ¿no? Para ser un poco más contextual. Jeremías dice, ¿quién ha estado en ese consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién se ha reunido en consejo en el cielo? ¿Quién ha subido al cielo a reunirse en esa asamblea celestial? Dice Jeremías. ¿Se da cuenta o no? Sino que cuando lo leemos en el español, no, creemos que la palabra consejo es simplemente un consejo, como cuando busco al pastor para que me dé un consejo y encima me lo da mal, ¿no? Pero no significa eso. La palabra consejo, sot en el hebreo, significa una reunión, una asamblea de consejo de ministros o de consejo de consejeros reales. Jeremías dice, ¿quién ha ido al cielo y ha escuchado esa reunión celestial? Versículo 18. ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? Verso 21. Yo no envié a esos profetas, dice el Señor, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. O sea, esos profetas, recuerde que el consejo, Dios se lo revela a sus siervos los profetas. Y Dios dice, ninguno de esos profetas sinvergüenzas ha estado en mi consejo. Ninguno ha estado en la reunión celestial que yo he tenido con mis ángeles. Ninguno se ha sentado en la silla para tener una asamblea, ninguno de esos, pero han corrido a profetizarles a ustedes cosas que no saben. ¿Me entienden o no? Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, la palabra sot, hubiera estado en mi asamblea, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea, Jeremías dice que como los falsos profetas no estuvieron en la asamblea celestial y esa asamblea celestial no se les reveló a estos profetas, mejor dicho, el acta celestial de lo que habían decidido en el cielo, no lo conocen los profetas, no lo conocían estos falsos profetas, por eso andaban profetizando mentira al pueblo. Porque Dios y los ángeles ya habían decidido destruir a Jerusalén por sus muchos pecados. ¿Me dejo entender o no? Está evidentemente claro, atestiguado en la Escritura, que Dios y sus ángeles se reúnen en consejo. Eso es evidente. Eso no lo he inventado yo, eso está en la Escritura. Salmo número 89, versículo número 5 al 7. Salmo número 89, versículo 5 al 7. Lo vamos a ver allí. Y miren lo que dice allí. Estoy tomando la cita de la Biblia textual. Miren lo que dice. Los cielos confesarán tus maravillas, oh Yahvé, y también tu fidelidad en la congregación de los santos. ¿Cuál es la congregación de los santos? ¿Cuál sería la congregación de los santos? Alguien diría, la congregación de los santos se refiere a los cristianos. Pero en esa época no habían cristianos. Entonces no podría significar la congregación de los santos la iglesia. ¿Verdad? Otro por allí diría, la congregación de los santos significa el pueblo de Israel. Pero el contexto no dice que la congregación de los santos sea el pueblo de Israel. Porque si usted mira el versículo 6 dice, porque ¿quién entre los cielos puede compararse a Yahvé? ¿Quiénes son los que están en los cielos? Los ángeles. Entonces, ¿a quién se refiere esa congregación de santos? A los ángeles, a la corte Los celestial. ángeles. Evidentemente a los ángeles, a la corte celestial. Por eso dice, por versículo 6, porque ¿quién entre los cielos puede compararse a Yahvé? ¿Quién entre los seres divinos se asemeja a Yahvé? Está hablando de ángeles, ¿verdad?
Y ahí dice, la palabra seres divinos viene del hebreo Bebenei Elim, que significaría hijos de dioses o seres divinos, como se traduce, ¿no? ¿Quién puede compararse entre los seres divinos a Yahvé? Versículo 7. Dios terrible en el consejo de los santos. Y ahí utiliza la palabra Sod, que significaría en la congregación celestial. En el consejo, en la corte celestial, Dios es un Dios terrible. Dice que Él es tan terrible, versículo 7, que es temido por todos los que están a su alrededor. ¿Quiénes son todos los que están alrededor de Él? Su consejo. ¿Quiénes son? Los ángeles. Los ángeles. Evidentemente, quiere decir, todos estos pasajes nos muestran evidentemente que Dios en el cielo toma decisiones con sus ángeles. Eso es evidente. Son los ángeles los personajes con los que Dios se comunica cuando van a tomar decisiones concernientes a cosas que van a pasar en la tierra. ¿Verdad? Es Dios con sus ángeles los que deciden en el cielo. Un texto más. En Daniel capítulo 4 vemos que Nabucodonosor se vuelve loco y se vuelve como una bestia. ¿Por cuántos tiempos? Por 7 tiempos. O mejor dicho, por 7 años, ¿verdad? Ahora, esto es importante, porque ¿quién fue el que determinó que Nabucodonosor perdiera el reino? ¿Quién fue el que determinó que Nabucodonosor se convirtiera en una bestia? ¿Quién fue? Fue Dios. Pero mire el versículo 17. Dice, la sentencia, o sea, la sentencia, y usted lo va a ver en el contexto, la sentencia que determina que Nabucodonosor se va a convertir en una bestia, la sentencia que determina que Nabucodonosor va a dejar de ser rey, es por decreto de los vigilantes. ¿Quiénes son los vigilantes? ¿A los guachimanes de palacio? No. Los vigilantes son los ángeles. Los ángeles. O sea, ¿quién decretó que Nabucodonosor se vuelva una bestia? Los ángeles. Y dice, y por dicho de los santos, se refiere a los santos ángeles, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. O sea, si bien es cierto, luego el versículo 25 dice que el decreto es un decreto de Dios, el versículo 17 también dice que el decreto es un decreto de los ángeles. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios se reúne en el cielo con sus ángeles para tomar decisiones, esas decisiones son tanto decisiones de los ángeles como decisiones de Dios. En el cielo hay un gobierno celestial que determina todo lo que va a pasar en la tierra. Entonces, viendo todos estos pasajes, ¿a qué conclusión llegamos, hermano? Que cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿con quién cree usted que se comunicaba? Con los ángeles. No hay otra respuesta, ¿verdad? No hay otra respuesta. Entonces, cuando alguien dice, oye, esos textos revelan que Dios es un Dios trino, la realidad es que no ha comprobado estos textos bíblicos que refuerzan el hecho de que Dios, como un Dios trino, se comunicaba con los ángeles y se comunica con los ángeles y toma decisiones en el cielo con los ángeles. Así que cuando Dios se comunicaba en el versículo 26 y luego excluye en el versículo 27 del acto creativo a los que se comunicaba, esto indica que esos personajes con quienes Dios se comunicaba simplemente son sus consejeros reales, pero no tienen el poder y la autoridad de Dios para crear. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que evidentemente el Antiguo Testamento, decir que los plurales en el Antiguo Testamento que Dios usa revelan la Trinidad no es correcto. ¿Ok? No es lo más acertado. No es lo más,
no es lo más evidente, no es lo mejor, ¿ok? No es acertado, es incorrecto, mejor dicho, decir que los plurales en el Antiguo Testamento revelan la Trinidad. ¿De repente hay preguntas? Nadie. Ok. Muy bien. Yo de aquí no puedo ver el Facebook de la iglesia, pero si alguien lo puede ver y si ve si hay preguntas, puede intervenir también leyendo esas preguntas, porque no lo puedo ver yo por acá. Muy bien. Continuamos. Hay algunos que dicen de que hay conceptos en el Antiguo Testamento que revelan la Trinidad. Vamos a tocar algunos de esos aspectos, ¿ok? El primero está en el Salmo 145, versículo 15 al 18. A ver. Salmo 145, versículo 15 al 18, algunos utilizan para hablar de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Vamos a ver si realmente el texto significa que haya una Trinidad desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Ahora, alguien por ahí dice, alguien que ha llegado tarde va a decir, el pastor se ha vuelto testigo de Jehová. No, hermano. Bueno, yo soy un verdadero testigo de Jehová, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que yo soy trinitario, 100% trinitario. Solo que también soy honesto, y como soy honesto, entonces tengo que explicar correctamente el texto en su contexto. ¿Ok? El Antiguo Testamento no revela la Trinidad como el Nuevo Testamento lo va a revelar. ¿Ok? Muy bien. Algunos utilizan Salmo 145, versículo 15 al 18, para hablar acerca de la Trinidad. Pero miren lo que dice. Dice, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. Ya, pero acá no menciona 145, no menciona nada. Dice, a todos los que invocan, no, acá no hay. Debe ser el 104.30. Vamos al 104.30. Acá sí está. Mire, dice, envías tu espíritu, son creados. Y renuevas la faz de la tierra. Algunos dicen que este texto enseña la Trinidad. ¿Por qué? Porque habla del Espíritu Santo como un ser creador. Ahora, si bien es cierto, en el contexto del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios es un espíritu creador que se ve desde Génesis capítulo 1. Porque en Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, está el Espíritu de Dios desde el principio como un ser creador. Pero en ninguna parte del Antiguo Testamento dice que el Espíritu Santo sea diferente a Dios. ¿O sí dice? No dice. Donde se nos muestra claramente que el Espíritu Santo es diferente a Dios Padre es en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sí hay una gran distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el bautismo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo entra al agua y Él es un ser personal. Desde el cielo hay una voz y es otro ser. Y el Espíritu desciende y es otro ser. Entonces, en esa escena hay tres personajes distintos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, nos muestra que el Espíritu Santo es un personaje distinto a Dios Padre. ¿Ok? Hasta ahí está claro. Pero en el Antiguo Testamento no hay esta revelación. Entonces, en el Antiguo Testamento, muchos de los escritores del Antiguo Testamento simplemente creyeron que el Espíritu Santo era parte de Dios
pero no era un personaje distinto a Dios. Eso era en el contexto del Antiguo Testamento. Pero en el contexto del Nuevo Testamento ya la imagen cambia porque el Nuevo Testamento ya revela de manera clara que el Espíritu Santo es distinto a Dios. En el Antiguo esta revelación no existía. Entonces, ellos no conocían que el Espíritu Santo era distinto a Dios y por lo tanto cuando leían Salmo 104, versículo 30, no veían a un Espíritu Santo diferente a Dios, sino como si fuera el mismo Dios. ¿Ok? Ese sería el contexto en el que se desarrolla este pensamiento en el Antiguo Testamento. Ahora, algunos no sé si ustedes habrán escuchado también por allí, algunos han postulado de que se puede demostrar la Trinidad, por ejemplo, cuando Cristo aparece en Proverbios 8, ¿no? Vamos a Proverbios 8, creo que con esto termino. Vamos a tener que seguir la próxima semana, porque está muy interesante. Y mira, algunos dicen, Proverbios 8, dicen, ahí está la Trinidad clarito porque se ve al Padre y se ve al Hijo. Ahora, si se viera al Padre y al Hijo, no se vería una Trinidad, porque faltaría el Espíritu, ¿verdad? Tampoco el texto dice que los tres sean uno, así que no hay Trinidad. Lo que puede haber puede ser una diferencia de personas, ¿ok? Lo que sí se puede ver es una diferencia de personas, pero no una Trinidad. Ahora, en Proverbios capítulo 8, algunos dicen que el que habla es Cristo, porque dice versículo número 12, yo la sabiduría, ese es Cristo, dicen, ¿no? Yo la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia. Ahora mira el versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y por mí y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ahora mire lo que dice ahí. Versículo 23. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen la fuente de muchas aguas, antes de los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había ni aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la faz de la tierra, del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba la fuente del abismo, cuando ponía el mar en su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Entonces ve, algunos dicen, ahí está Cristo al lado de Dios como creador, creando las cosas. Pero ojo, el versículo 12 no dice que es Cristo, el versículo 12 dice que es la sabiduría. Número 2. Este pasaje tampoco enseñaría una Trinidad. A lo mucho, si es que fuera Cristo el personaje que está hablando allí, demostraría que son dos personajes distintos, pero no significa que sean uno. ¿Ok? Número 3. El pasaje no puede referirse a Cristo, porque el versículo 22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Literalmente es, Jehová me creó desde el principio. Y si fuera Cristo, el personaje que habla aquí, entonces yo diría que Cristo es creado. Y Cristo no ha sido creado. Cristo es Dios y como Dios no tuvo principio y no tendrá final. Entonces, ¿quién es el que habla ahí? Simplemente es una personificación literaria de la sabiduría. ¿Ok? Es una personificación literaria de la sabiduría. No es Cristo este personaje, simplemente se usa un recurso literario para personificar a la sabiduría como si fuera una persona. Eso se llama personificación literaria. Pero no significa que sea Cristo la sabiduría hablando en Proverbios 8. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, cuando se cogen pasajes del Antiguo Testamento para obligarle a decir cosas que realmente no dicen. Porque eso termina trayendo más confusión y termina trayendo
cosas que el texto no dice, no menciona, no enseña y por ende causan más error que demostración, que aclaramiento, etcétera, ¿no? Muy bien, creo que me quedo ahí nomás. ¿Hay alguna pregunta? Si no terminamos esta parte, continuaremos la siguiente semana. ¿Hay alguna pregunta? Nadie. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a quedarnos aquí porque todavía hay muchísimo. Mire, estamos en la diapositiva 20 y nos faltan todavía 22 diapositivas más. O sea, hay muchísimo más por seguir estudiando de este tema de la Trinidad. ¿Ok? Así que estemos preparados para aprender un poquito más de este tema. ¿Ok? Muy bien, vamos a entonar un último himno y ya con esto nos estamos retirando. Amén. Vamos a entonar este himno que dice: busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Llamad, llamad y hallaré. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Amén. Muy bien, hermanos, nos volvemos a encontrar, Dios mediante.